Hola amigos, es para mí un verdadero placer darles la bienvenida a este programa. En esta ocasión tenemos un programa muy especial y que yo lo siento muy personal, pues estaremos hablando de Néstor Dionisio Nieves Esquivel, mi abuelo paterno. Néstor Nieves nació el 6 de febrero de 1930 y ejerció como herrero desde la edad de 13 años. Durante toda su vida fue fanático de la lucha libre y un apasionado de viajar puebleando. Participó en la construcción de Ciudad Universitaria entre 1950 y 1952. Falleció el 28 de enero de 2018. A lo largo del programa me acompañarán a descubrir cómo es que él ha tenido una influencia directa sobre mí. Y pues quién mejor para hablarnos de mi abuelo que su hijo, mi papá, Eduardo Nieves. Bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Muchas gracias por invitarme, muy halagado de estar aquí. Mi nombre es Eduardo Nieves. Soy hijo de Néstor Nieves, el séptimo de 9, aunque en realidad éramos 11 hijos en 2 matrimonios distintos. Ese soy yo. Mi papá, una persona de origen muy humilde, también de una familia numerosa, no tanto como la nuestra, pero sí varios hermanos. Él se dedica a la herrería desde muy pequeño, hizo varios oficios, se queda finalmente con la herrería más o menos desde los 13 años. Él nació en 1930. Y justamente él me platicaba mucho a manera de broma que había estado en la universidad, ¿no? Y yo digo, oye, ¿cómo que en la universidad? Dice, bueno, sí, lo que pasa es que yo la construí, ¿no? Él se refería, como él era herrero, trabajó con muchos arquitectos muy famosos de esa época, entre ellos Carlos Lazo, el arquitecto de la parte de Ciudad Universitaria. Carlos Lazo Barreiro nació en la Ciudad de México el 19 de agosto de 1914. Venía de una familia de arquitectos. Estudió arquitectura en la Universidad Autónoma de México en 1932 y recibió su título, con honores, el 22 de julio de 1938. Fue el secretario de Comunicaciones y Obras Públicas y fue el gerente general de la construcción de la Ciudad Universitaria de la UNAM. La Ciudad Universitaria, conocida coloquialmente como CU, es el conjunto de edificios y espacios que conforman el campus principal de la Universidad Nacional Autónoma de México. La ciudad fue construida con una velocidad impresionante para la época, ya que tardaron solo 2 años en inaugurarla. Sin embargo, el día de su inauguración, la ciudad no estaba totalmente terminada. Habrían de pasar 2 años más para que la comunidad académica y estudiantil comenzara su traslado a este nuevo recinto educativo. Y construyó varias de las ventanas, varias de las rejas. No tengo la certeza de en qué facultades fue, pero era algo aquí que a mí me causaba mucha impresión, ¿no? Que digo, qué padre que pudo estar en un proyecto tan importante, ¿no? Bueno, recuerdo varios. Estaba Carlos Lazo, estaban los Malpica, que eran varios, muy famosos de esa época. El otro era Augusto Álvarez, que trabajó en muchas cosas en el aeropuerto, si no mal recuerdo, pero quizás es más recordado por la parte de la Torre Latinoamericana. México, año 1950. En el censo de este año se cuentan 25.700.000 mexicanos. La selección de México inauguró el Estadio Maracaná y la Copa del Mundo ante la escuadra de Brasil, que ganó 4-0. En abril de este año se inicia la construcción de la Ciudad Universitaria a cargo de la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas, que será sede de la Universidad Nacional Autónoma de México. Sí, bueno, como sabes, la vida de esas épocas quizás es distinta a la de ahora. Mi papá no tuvo estudios, él tuvo nada más, solo terminó la primaria. Entonces era muy común que la gente que tenía un oficio se lo enseñara a sus hijos, ¿no? En este caso, todos nosotros, los 9, no importa el sexo, trabajamos con él en algún momento. Mi papá, siendo tantos, siempre tuvo tantos hijos, me refiero, y además, cuando yo era muy pequeño existían además mis abuelos, ¿no? Entonces éramos mucha gente. Siempre tuvo algún auto grande, particularmente alguna camioneta, ¿no? Ya sea de las llamadas Guayín, que ya casi no se escuchan ahora, o tipo pick-up, pero con caseta, ¿no? Porque necesitaba colocar sus herramientas, transportar sus materiales, pero además le encantaba pasear, curiosamente también por su propio padre, ¿ok? Es decir, por mi propio abuelo. Dada la cantidad de gente que éramos y la condición económica, pues el viaje era normalmente en auto, ¿no? Entonces él era muy dado de salir sin rumbo fijo. En algún momento decía, pues vámonos a desayunar el sábado, ¿no? Y agarraba sin rumbo fijo, literal sin algún rumbo fijo. Podría ser hacia Querétaro, nosotros vivíamos en la Ciudad de México en esa época, hacia cualquiera de las salidas, ¿no? Querétaro, Puebla, Cuernavaca, la que fuera, Pachuca.
sin rumbo fijo y por donde su instinto le dijera. Y entonces a mi abuelo, que le gustaba mucho esto también, decía, pues vamos a veredear, ¿no? Es decir, salirse de la ruta, no necesariamente por alguna ciudad, y llegar al pueblo más cercano. Entonces de ahí tomo yo el nombre también de pueblear, y me gusta mucho, ¿no? Hacerlo, me gustaba mucho hacerlo con él, me gusta ahora hacerlo con ustedes, porque creo que de alguna manera es como realmente conoces una ciudad, un poblado, ¿no? A través de su gente, a través de caminar, sus carreteras, aunque no estén pavimentados, ¿eh? Entonces, pues de ahí viene el gusto para mí de ese tipo de viajes, no importa a qué parte del país sea. Bueno, eso sin duda es tema de mi papá también. La lucha libre era, en esa época era como que un típico de extractos económicos bajos, ¿no? Ahora todo el mundo vamos a las luchas, pero era como que un desfogue de esa época. A él le gustaba el box, le gustaba la lucha, no veía ningún otro deporte, pero particularmente la lucha era un amor tremendo que él tenía. Yo recuerdo que la primera vez que me llevó, tendría yo unos 4 o 5 años, él me llevó con mucha ilusión a una arena muy pequeñita en San Bartolo, aquí en Naucalpan. Y el dato curioso es que tuvimos que salirnos antes de que finalizara la función, porque pues yo me puse a llorar, estaba muy pequeño y me decía, ¿por qué lloras? Le digo, bueno, porque esas personas se están peleando, ¿no? Y me dice mi papá, vinimos a verlos pelear, o sea, es un espectáculo. Pero bueno, estaba yo muy pequeño en ese momento. Ya un poco más grande, o sea, él siguió llevándome las luchas, ¿no? Pero yo creo que ya en primaria, finales de primaria, inicios de secundaria, fue donde yo tomo un verdadero amor por la lucha, porque él siguió llevándonos. Y era tal su pasión que llegamos a tener ocasiones en algún mes o en algún fin de semana en que íbamos 3 veces a la semana, ¿no? En el fin de semana íbamos un viernes a la Arena México, un sábado a la Pista Revolución y un domingo, no sé, al toreo, ¿no? De estas creo que solo queda la Arena México. Pero él era un apasionado de todo el ambiente, no solo de la lucha, ¿no? Que creo que tú lo has vivido. La comida, las capas, el misticismo, el folclore que hay detrás de todo eso. Y si bien es un deporte espectáculo, yo lo he visto desde hace tantos años, estoy convencido que son verdaderos atletas que requieren una preparación física, ¿no? Es un tema catártico. La misma UNAM tiene estudios en este sentido. La lucha libre mexicana es distinta a muchas otras partes del mundo. Y bueno, crezco con esto desde hace 30, 40 años y sigo siendo un apasionado de la lucha, ¿no? Me libera, me divierte, es algo que disfruto mucho y sigo recordando mi niñez como aquellos héroes que uno suele tener, ¿no? Dices, pues, es que es imposible que este tipo brinque 3, 4 metros y no le pase nada, ¿no? Entonces, pues de ahí viene el amor a la lucha y como sabes, pues yo empecé a llevarlos a ustedes y a algunos de ustedes, pues les sigue gustando este deporte, ¿no? Muchísimas gracias por acompañarnos, ha sido todo un placer tenerte aquí en el programa. Al contrario, gracias a ti, gracias a tu equipo y cualquier duda estamos a las órdenes. Hasta luego. Después de haber escuchado todo esto, no me cabe la menor duda de que es enorme la influencia que tiene mi abuelo Néstor Nieves sobre mí. Comenzando por algo tan vívido como mi latente amor por pueblear y por asistir a la lucha libre, aspectos transmitidos de él hacia mi papá y de mi papá hacia mí, pero también influye en mí de manera más simbólica en el sentido de que me siento orgulloso de él al saber que fue partícipe de la construcción de los edificios de la universidad más emblemática de México y de saber que trabajó con arquitectos reconocidos por crear edificaciones que son parte de la cultura mexicana y que uno ubica cuando piensa en México. Estoy seguro de que la relación que tiene quién fue mi abuelo con quién soy ahora es inmensa y muy clara. Buena parte de la persona que soy hoy en día es gracias a su influencia sobre mi papá y sobre mí. Muchas gracias por haberme acompañado en este viaje a descubrir un poco acerca de lo que ha construido mi identidad. Ojalá el programa haya sido de su agrado y lo hayan encontrado interesante. Esperamos que se encuentren muy bien y muchas gracias por vernos. Hasta pronto.